Vamos a ver el tema 1.2 de la unidad 3, ecuación de un lugar geométrico. Problema inicial. Deduce la ecuación que determine el lugar geométrico de los puntos cuya distancia al punto A, 0,2, es igual a la distancia al punto B, 4,0. Para hacer esos ejercicios vamos a necesitar la fórmula de distancia entre dos puntos, que la vimos también en temas anteriores. Hemos hecho un resumen de esa fórmula donde está la distancia o cómo se calcula una distancia entre dos puntos. Y observemos que dice literal A. Si los puntos están sobre la recta numérica, entonces la distancia entre dos puntos se va a calcular de factor de A, B, y eso es igual al valor absoluto de A menos B. Si observamos esas dos líneas, representan el valor absoluto. B, si X es un punto, si A es un punto y B es otro punto que están sobre el plano cartesiano, entonces la distancia entre dos puntos va a estar dada por la raíz cuadrada de cada uno de esos puntos. Entonces debemos de tomar en cuenta que para resolver estos ejercicios vamos a utilizar esas fórmulas. Tomando en general los puntos P, X, Y que cumple la condición y utilizando la distancia entre los dos puntos, entonces la distancia viene dada, como el ejercicio me daba 2 puntos, entonces yo igualo esos 2 puntos en la distancia. Como tenemos ahí que la fórmula de la distancia es X menos X1, ¿y quién era X1 en el punto? Entonces ahí sería X menos 0 elevado al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado, y eso es igual a la distancia del punto P al punto B, que sería X menos 4 al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado. Recordemos que ahí lo que hemos utilizado son los dos puntos que nos dieron en el ejercicio. Eso lo elevamos al cuadrado. Si yo tengo, por ejemplo, X menos 0, entonces ya solo me quedaría X, porque el 0 no tiene valor, entonces me queda X cuadrado más, en el segundo factor donde tenemos Y menos 2 al cuadrado, eso es un binomio. ¿Y qué dice un binomio al cuadrado? Que elevamos la primera cantidad al cuadrado, en este caso es Y cuadrado, menos el doble producto de la primera por la segunda. El doble es 2, por la segunda que es 2 es 4, 4Y, más la segunda cantidad elevada al cuadrado. ¿Y quién es la segunda cantidad? Es 2. Y le elevo al cuadrado, me da 4. Y eso va a ser igual a resolver la otra raíz, que es X menos 4, que sería la primera cantidad elevada al cuadrado, que es X al cuadrado, menos el doble producto de la primera por la segunda, que sería 2 por 4, 8, por X, más la segunda cantidad al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, 16, más, como Y menos 0, el 0 no tiene valor, solamente a Y elevamos al cuadrado y nos queda Y al cuadrado. Y observemos que podemos eliminar la X cuadrado con la otra X. ¿Por qué razón? Porque si yo paso la X al otro lado pasa con signo negativo y por lo tanto se elimina. También la Y al cuadrado se elimina porque a pasar una de la Y al otro miembro de la ecuación me da negativa y la otra positiva se elimina. Y solo nos queda menos 4Y más 4 igual a menos 8X más 16. Teniendo eso, como yo ya tengo menos 4Y, más el 8 menos 8X lo paso al otro lado, pasa con signo positivo, y el 12 que sale de 16 menos 4, que es 12. Acuérdense que el 4 lo paso al otro lado, pasa con signo negativo, por lo tanto decimos 16 menos 4 es 12. Pero al pasarlo al otro lado nos queda menos 12. Y esa sería la ecuación que andábamos buscando.
Luego, recuérdense que para encontrar la ecuación de la recta lo que hacemos es despejar a y. Dejamos a y sola, pasamos el 8x al otro lado y como está con signo positivo, pasa con signo negativo, el 12 también cambia de signo y me queda menos 4y igual a menos 8 más 12. Luego queremos dejar sola y, el menos 4 está multiplicando, al otro lado pasa a dividir y nos queda menos 8x sobre menos 4. Allá ese 8x lo bajamos con el signo menos, le hace falta ahí, más 12 sobre menos 4. Al dividir, menos 8x menos 4, nos queda ahí, menos entre menos da más, sería 8 entre 4 a 2x, más entre menos es menos y 12 entre 4 a 3. Quiere decir que nos quedaría y igual a 2x menos 3. Ese menos 2 no lo lleva, sino que sería y igual a 2x menos 3. Vamos a hacer otro ejemplo y dice, deduce la ecuación que determine el lugar geométrico de los puntos cuya distancia al eje X es siempre igual a la distancia del punto a 0,2. Ahora observen, solo nos dan un punto, entonces ya no podemos ocupar la fórmula de distancia entre dos puntos. En particular, un punto que cumple es el punto medio de la distancia entre el punto A y el eje X. Planteando la ecuación que cumple estas condiciones, nos queda de la siguiente forma. La distancia del punto P, Q y la distancia de A a P viene dada por el valor absoluto de y. ¿Por qué razón? Acuérdense que solamente el ejercicio nos da un punto, el punto A, que es 0,2. Y nosotros igualamos la distancia, por lo tanto, nos quedaría el valor absoluto, que ese es el que tenemos nosotros en las fórmulas, que es la primera, y dice el valor absoluto de y. Acuérdense que queremos la ecuación de la recta y siempre va y igual. Entonces, como solo nos dan un punto, sería el valor absoluto es igual a la distancia del punto que me dan, que sería x menos x1, que es 0 elevado al cuadrado, más y menos y1. ¿Y quién es y1? 2. Y elevado al cuadrado. Luego, como nosotros necesitamos quitar la raíz cuadrada, para quitarla elevamos ambos lados al cuadrado. Y si yo saco a y del valor absoluto, y queda positivo, le elevo al cuadrado para poder elevar al cuadrado el otro lado y se elimina el signo radical. Cuando ya eleve al cuadrado los dos lados, puedo eliminar el signo radical. Por lo tanto, la y del valor absoluto queda elevada al cuadrado. Luego, x menos 0, como el 0 no tiene valor, entonces solamente queda x cuadrado más y menos 2 es un binomio al cuadrado, tengo que resolverlo y dice que la primera cantidad elevada al cuadrado, que es y al cuadrado, menos el doble producto de la primera por la segunda, es decir, 2 por y por 2, que sería 4y, más la segunda cantidad al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Eliminamos las y. ¿Por qué razón? Porque y, si paso una de la y al otro lado, pasaría con signo negativo y por lo tanto se eliminan. Y solo me queda x cuadrada menos 4y más 4. Al ordenarnos nos queda de la siguiente forma. X cuadrado menos 4y más 4, que eliminamos la y al cuadrado. Y también eso lo puedo expresar ya despejando a y. Volvemos a retomar que las ecuaciones de la recta siempre dejamos sola y. Entonces ustedes hacen un despeje. Les quedaría menos 4y igual, pasamos la x al cuadrado al otro lado, que sería negativo, y pasamos el 4 al otro lado, que sería negativo. Luego, como el 4 está multiplicando, pasa a dividir y es de ahí donde nos sale que 1 entre 4, un cuarto x cuadrado. Y el 1 nos sale de el 4 entre
menos 4 entre menos 4, que sería 1. Por lo tanto, la ecuación nos queda y igual a 1/4 de x al cuadrado más 1, ya despejándolo. Que eso ustedes lo trabajaron en la clase anterior. Vienen los problemas, que son los ejercicios que ustedes van a trabajar. Solo van a trabajar el ejercicio 1 y 2. El 3 y el 4 se los explico a continuación. El ejercicio 3, tomando en general los puntos P, X, Y que cumplen la condición, porque me dice el ejercicio 3, deduce la ecuación. Quiere decir que quieren la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos que están a 2 unidades de distancia al eje Y. Entonces, lo vamos a resolver de la siguiente forma. Como me dice que quieren la ecuación que determine el lugar geométrico de los puntos que están a 2 unidades de distancia al eje Y, quiere decir que no tenemos puntos, sino que solamente me dice que están a 2 unidades de la distancia del eje Y. Entonces la distancia quedaría determinada como X, como debe de estar, dice, a 2 unidades del eje Y, quiere decir que yo voy a utilizar el eje X. X menos 0, el valor absoluto, y eso debe de estar a 2 unidades, por eso lo igualamos a 2. Luego, X menos 0 es X, y el valor absoluto nos queda de X, y eso es igual a 2. El valor absoluto de un número siempre es un número positivo, pero al salir lo podemos escribir como X igual a 2 o X igual a menos 2. Recordemos que ahí, como no tenemos puntos, lo calcularíamos de esa forma. Por lo tanto, son los puntos que pertenecen a la recta X igual a 2 o X igual a menos 2. Ejercicio 4. Deduce la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos que están a igual distancia del eje X con el eje Y. Igual, en este no nos dan ningún punto, entonces calculamos las distancias con el valor absoluto. Entonces sería, como nos dice que la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos que están a igual distancia del eje X, entonces la distancia del eje X es el valor absoluto de X, y eso va a ser igual al valor absoluto de Y. Luego, X, el valor absoluto de X, decíamos que puede ser un número positivo o un número negativo. Por lo tanto, X es igual al valor absoluto de y el valor absoluto de Y es Y. Queda X igual a Y o X igual a menos Y. Por lo tanto, son los puntos que pertenecen a la recta Y igual a X o Y igual a menos X. Esto en el caso que no nos dan ningún punto en el plano, se van a resolver así con la primera fórmula de la distancia. En el caso que nos den los 2 puntos, ahí también tenemos ejemplo y tenemos la fórmula cómo le van a utilizar. Por lo tanto, solo quedan 2 ejercicios para resolver.